¿Te imaginas tener un negocio o una tienda física que factura casi $1 millón al año? Ahora, imagina que lo haces sin gastar un solo céntimo en publicidad. Ni un anuncio en Facebook, ni un post patrocinado en Instagram, ni un flyer. Cero. Suena fantasía, ¿verdad? A una de esas historias de gurús que te venden humo. Pero no lo es. Existe. Es una cafetería real, llamada Narrative Coffee, dirigida por un tipo llamado Maxwell. Y esa cafetería, una sola ubicación, genera entre $70,000 y $80,000 cada mes, con un presupuesto de marketing de exactamente $0. Ahora, antes de que pienses que esto es imposible o que hay un truco oculto, déjame decirte algo. Me llamo Marcos. He pasado los últimos 20 años construyendo negocios con mis propias manos, y durante la primera década cometí todos los errores que puedas imaginar. Ahora, antes de que pienses que esto es imposible o que hay un truco oculto, déjame decirte algo. Me llamo Marcos. He pasado los últimos 20 años construyendo negocios con mis propias manos, y durante la primera década cometí todos los errores que puedas imaginar. Quemé dinero en anuncios que no sirvieron para nada. Puse precios tan bajos que básicamente le pagaba a mis clientes por comprarme. Y casi tiro la toalla más veces de las que puedo contar. He aprendido a la fuerza la diferencia entre el ruido y las nueces, entre lo que suena bien y lo que de verdad pone dinero en la caja. Por eso, cuando veo un sistema que funciona de verdad, sin trampas, presto atención. Y el sistema de Maxwell, este es uno de los buenos. Es una máquina perfectamente engrasada. Hoy no te voy a dar teoría. Vamos a abrir el capó de este negocio y voy a enseñarte pieza por pieza los engranajes exactos que lo hacen funcionar. Porque el secreto de su éxito no es magia. Son una serie de sistemas brutalmente eficientes que el 99% de los emprendedores ignora por completo. Si te quedas hasta el final, no solo entenderás cómo lo hicieron, sino que tendrás el plano para empezar a aplicar estos principios en tu propio proyecto mañana mismo. Así que, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la pieza fundamental que sostiene todo este edificio? No es el café, no es el local, no es el logo. Es una simple hoja de cálculo. Sí, has oído bien. El corazón financiero de este imperio de casi $1 millón al año es una hoja de cálculo de coste de los bienes vendidos, lo que en inglés llaman COGS, y esta herramienta fue la que literalmente salvó al negocio de la quiebra en sus inicios. Verás, cuando Maxwell empezó, hizo lo que hacemos todos al principio. Miró a la competencia, puso un precio que le pareció razonable y cruzó los dedos. El resultado fue un desastre. La gente venía, compraban café, pero la cuenta bancaria no crecía. Estaban increíblemente ocupados, trabajando sin parar, pero perdiendo dinero con cada vaso que servían. Estaban en la cinta de correr del emprendedor, corriendo cada vez más rápido solo para quedarse en el mismo sitio. Es una trampa mortal en la que caen miles. La mayoría, en este punto, culparía al mercado, a la competencia, a la economía. Pero Maxwell hizo algo diferente. Se obsesionó con los números. Se dio cuenta de que no podía gestionar lo que no podía medir. Y junto a su equipo, crearon lo que yo llamo el mapa genético de la rentabilidad. Imagina que cada producto que vendes, ya sea un café con leche, un croissant o una camiseta, es un ser vivo. Esta hoja de cálculo es su secuencia de ADN. Te dice, con una precisión quirúrgica, de qué está hecho exactamente. No es una estimación, es una autopsia. Para un café con leche, el desglose se ve así. 30 mililitros de espresso. No dicen un chorrito. Pesan los granos, miden el agua. Saben que esos 30 mililitros cuestan, por ejemplo, 25 céntimos. 200 mililitros de leche de avena, no un poco de leche. Miden el volumen exacto. Saben que esa leche, de esa marca específica, Grace Harbor Farms, les cuesta 40 céntimos. El vaso de papel no es un coste general. Saben que ese vaso de 12 onzas les cuesta 15 céntimos. La tapa, 5 céntimos. La servilleta, 1 céntimo. El sirope de vainilla, si lo lleva, pesan la cantidad exacta que echa el dosificador y saben que son, digamos, 10 céntimos más. Incluso calculan una porción del salario del barista que lo prepara. Si un barista prepara X cafés por hora, cada café tiene un coste de mano de obra asociado.
Sumas todo eso y tienes el coste real, al céntimo, de producir un solo café con leche. Quizás es $1.06. Si lo vendes a $4.50, tu margen bruto es de $3.44. Ahora tienes un dato real, una verdad innegable. Este sistema es el cimiento sobre el que se construye todo lo demás, porque elimina por completo la emoción y la suposición a la hora de poner precios. Ya no es, creo que este es un buen precio. Es, sé que con este precio gano exactamente X euros por cada unidad vendida. Te da un poder y un control que la mayoría de dueños de negocios nunca experimentan. Y no lo hacen una vez, realizan auditorías completas cada trimestre. El precio de la harina sube, el del café fluctúa, el proveedor de vasos cambia. Todo eso se actualiza en el ADN. Así, el negocio se adapta en tiempo real a la realidad económica. Es un organismo vivo, no una fotografía estática. Este nivel de detalle puede parecerte excesivo, obsesivo, pero déjame decirte algo desde la trinchera. La diferencia entre un negocio que sobrevive y uno que prospera está precisamente en este nivel de obsesión. Es la diferencia entre pilotar un avión con instrumentos o hacerlo a ciegas en medio de una tormenta. Este sistema les garantiza que cada transacción, cada cliente que entra por la puerta, les hace más fuertes, no más débiles. Les permite saber exactamente cuánto dinero pueden reinvertir, cuánto pueden gastar en mejorar el local o en pagar mejor a su equipo. Sin rentabilidad por unidad, el crecimiento es un cáncer. Vender más solo acelera tu camino hacia la quiebra. Así que antes de seguir, quiero hacerte una pregunta. A ti, que estás ahí, en tu taller, en tu tienda, en tu oficina, luchando cada día, ¿cuál es el sistema o el truco, por simple que sea, que más dinero te ha ahorrado o te ha hecho ganar? Puede ser una pieza de software, una rutina de trabajo, una forma de negociar con proveedores. Compártelo en los comentarios. El conocimiento colectivo de una comunidad de gente que hace es más valioso que cualquier libro de texto. De acuerdo, ya tenemos la base. Un sistema a prueba de balas que asegura que cada venta es rentable. ¿Problema resuelto, no? No, ni de lejos. Una hoja de cálculo, por muy perfecta que sea, no hace que la gente haga cola en tu puerta. Te asegura que no te desangrarás, pero no te trae el flujo de sangre nuevo que necesitas para crecer. Aquí es donde la mayoría de negocios se atasca. Tienen un buen producto, son rentables, pero la tienda está vacía. Y su primer instinto es gritar. Gritar con dinero, pagar por anuncios, contratar una agencia, lanzar promociones desesperadas. Pero recuerda la premisa, $0 en publicidad. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cuál es el motor que atrae a cientos de personas cada día a su local de forma constante y predecible? La respuesta no es una sola cosa, es un ecosistema, una máquina de marketing de coste cero que se apoya en 3 pilares fundamentales. Y lo que vas a escuchar ahora es pura estrategia de guerrilla. Es brillante. El primer pilar, una experiencia única y variable. El producto en sí mismo es el anzuelo. La mayoría de las cafeterías de especialidad hacen una cosa. Eligen un tostador de café, a menudo local, y se casan con él. Convierten su identidad en una extensión de la del tostador. Somos la cafetería que sirve el café de X. Esto tiene un problema. Una vez que has probado ese café, la novedad desaparece. Y si ese tostador se vuelve popular, otras cafeterías pueden empezar a servirlo, diluyendo tu propuesta de valor. Narrative hace exactamente lo contrario. Ellos no se casan con nadie. Tienen un sistema de rotación de tostadores. Cada 2 meses cambian completamente el café que ofrecen. Un mes puede ser un tostador de vanguardia de Escandinavia, los 2 siguientes uno de Copenhague, luego uno de Oregón. ¿Entiendes la genialidad de esto? Crean 2 cosas a la vez. Primero, su marca es Narrative Coffee, no la marca del tostador de turno. La gente no va a tomar café de Tim Wendelboe, van a Narrative a ver qué café increíble tienen esta vez. El protagonista son ellos, el curador, el experto en el que confías para que te descubra joyas. Esto les da un poder de marca inmenso. Segundo, y esto es marketing puro, crean una razón constante para volver. La experiencia nunca es la misma, siempre hay algo nuevo que probar. Matan el aburrimiento, generan una conversación. ¿Has probado el nuevo café que tienen en Narrative? Es de Etiopía y tiene unas notas a arándanos increíbles. Convierten su menú en una serie de eventos de edición limitada. Es como si Netflix estrenara una serie que sabes que solo estará disponible 2 meses. La urgencia y la curiosidad están incorporadas en el modelo de negocio. Esto es mucho más poderoso que cualquier anuncio.
Es una razón real y tangible para que un cliente fiel vuelva una y otra vez. El producto es el marketing. Pero tener un producto nuevo no es suficiente para que la gente se enamore de tu marca. Necesitas algo más profundo. Y aquí entra el segundo pilar, un servicio al cliente adaptativo. Lo llaman leer al cliente. Esto no es el típico "hola, buenos días, que tenga un buen día". Eso es cortesía, no conexión. Su equipo, desde el barista hasta la persona de la caja, está entrenado para ser una especie de psicólogo del cliente en cuestión de segundos. Imagina que entras tú, te acercas a la barra, el barista te mira, analiza tu lenguaje corporal, tu forma de preguntar. ¿Estás mirando el menú con curiosidad, señalando los diferentes orígenes del café? Esa es la señal. El barista se convierte en un sommelier. Ah, veo que te interesa el Kenia. Es una pasada. Lo procesan por un método lavado que le da una acidez súper brillante, casi como un pomelo. ¿Quieres oler los granos? Te está ofreciendo un seminario de 5 minutos, una experiencia educativa. Sales de allí no solo con un café, sino con una historia y un conocimiento nuevo. Ahora, imagina que entra otra persona. Va con prisa, mirando el reloj, ya sabe lo que quiere, habla rápido. Un africano para llevar, por favor. El barista no intenta darle una clase de geografía del café. Eso sería un error garrafal, una fricción. En ese caso, se convierte en una máquina de eficiencia. Marchando, son X, en un minuto lo tienes. Rápido, preciso, sin interrupciones. Le ha dado a ese cliente exactamente lo que necesitaba: velocidad y conveniencia. Esta capacidad de adaptar el servicio al estado de ánimo y a la necesidad de cada individuo es lo que crea una conexión real. Hace que el cliente se sienta visto y comprendido. No es un número más en la cola, es una persona con la que se ha interactuado de forma personalizada. Este sentimiento es adictivo. Es lo que hace que alguien conduzca 10 minutos más y pase de largo por otras 3 cafeterías para ir a la tuya, porque allí le entienden. Este tipo de lealtad no se puede comprar con anuncios. Ya tenemos un producto que genera curiosidad constante y un servicio que crea una conexión profunda. ¿Qué falta? Falta el altavoz, falta la forma de que el mundo se entere de lo increíble que es este lugar. Y aquí es donde entra el tercer pilar, quizá el más astuto de todos, el entorno como cebo de Instagram. Maxwell y su equipo entendieron algo fundamental sobre el mundo moderno. La gente no solo compra productos, compra identidades, compran momentos que puedan compartir para construir su propia narrativa personal en redes sociales. Y ellos diseñaron su local no solo para ser una cafetería, sino para ser un estudio fotográfico. Cada decisión de diseño es intencional, no es casualidad. La iluminación, por ejemplo. Invirtieron una cantidad considerable de dinero en una iluminación excelente. No es la luz amarilla y triste de un sótano. Es una luz brillante, limpia, que hace que la espuma de un capuchino parezca una nube y que los colores de la comida resalten. Hace que la gente se vea bien en las fotos. Esto es clave. Luego, los espacios. Han diseñado rincones específicos, microescenarios, con texturas interesantes. Una pared de ladrillo visto original, una estantería con plantas exuberantes, una mesa de madera maciza con un veteado precioso, tazas de cerámica hechas a mano que son pequeñas obras de arte. No te están vendiendo solo un café. Te están vendiendo el escenario perfecto para tu próxima foto de Instagram. Ahora, piensa en la psicología de esto. Un cliente pide un café con leche precioso, con un arte latte perfecto. Lo pone en una de estas mesas con esa luz perfecta y ese fondo interesante. Saca su teléfono. La foto que toma no es una foto normal, es una foto espectacular. Se ve profesional y se siente orgulloso de ella. ¿Y qué hace cuando tiene una foto de la que se siente orgulloso? La comparte. La sube a sus historias, a su feed, etiqueta el local. Y en ese instante, ese cliente se ha convertido en un microinfluencer. Se ha convertido en una valla publicitaria para Narrative Coffee. Y no solo es una valla publicitaria, es la más efectiva de todas, una recomendación auténtica de un amigo. Y todo esto ha costado ¡0! Multiplica esto por cientos de clientes cada día. El resultado es un flujo constante y masivo de marketing orgánico de altísima calidad que llega a miles de personas en su área local. Convierten a su propia clientela en su ejército de marketing. Es una estrategia defensiva y ofensiva al mismo tiempo. Defensiva porque crea una lealtad a prueba de balas.
Ofensiva porque es su motor de adquisición de nuevos clientes. Estos tres pilares, producto variable, servicio adaptativo y entorno compartible, forman una máquina que se retroalimenta. La curiosidad trae a la gente, la conexión les hace volver y la compartibilidad expande el alcance. Es un sistema perfecto. Y es gratis. ¿Has visto los sistemas, la maquinaria interna, la hoja de cálculo, los tres pilares del marketing? Es lógico, es inteligente, es replicable. Pero la parte más increíble de toda esta historia, la que de verdad te hace pensar que todo es posible, es cómo empezó todo. Porque Maxwell, el arquitecto de este sistema, no era un genio de los negocios con un MBA de Harvard. No venía de una familia con dinero. Ni siquiera era barista. Él trabajaba en marketing para una organización sin ánimo de lucro. Su pasión por el café no nació en un curso de cata ni en un viaje a Colombia. Nació un día cualquiera, en una pequeña cafetería, cuando pidió un café con leche. Y ese café no era el de siempre. No era la bebida amarga y quemada a la que estaba acostumbrado. Tenía una textura sedosa, casi aterciopelada, un sabor complejo, con notas afrutadas y a chocolate que nunca había experimentado. No fue solo una bebida, fue una revelación, un momento eureka. En ese sorbo sintió la diferencia abismal entre un producto hecho por cumplir y uno hecho con maestría, con intención. Esa sensación lo cambió todo. Se encendió una chispa. Una obsesión. Empezó a estudiar, a leer, a probar cafés de todo el mundo y decidió que quería compartir esa sensación, esa revelación con más gente. Pero no tenía capital, no tenía un plan de negocio de 50 páginas. Lo que tenía era una oportunidad. Una iglesia local se estaba deshaciendo de un viejo carrito de café y se lo regalaron. Con ese carrito, que era básicamente una caja con ruedas, fue al banco y consiguió un pequeño préstamo personal de $1,500. No para el local, no para un equipo de lujo, para el inventario inicial, para comprar su primer saco de café bueno, leche y vasos de papel. Ese fue todo el capital inicial, $1,500 y un carrito regalado. Empezó a vender café en mercados de agricultores, en eventos locales. Cada dólar que ganaba lo reinvertía, no en lujos, no en un sueldo para él. Lo reinvertía en mejorar el producto, en comprar un molinillo un poco mejor, en probar un café de un origen diferente. Esta historia es el alma de todo. Demuestra dos principios fundamentales que la mayoría de aspirantes a emprendedor olvida. Primero, no necesitas un capital millonario para empezar. Necesitas una pasión real, una obsesión por la calidad y la inteligencia para empezar de forma austera, probando tu concepto en la escala más pequeña posible. El modelo Lean Startup no es una teoría de Silicon Valley, es la forma en que los artesanos han trabajado durante siglos. Empieza pequeño, valida tu idea y deja que el propio negocio financie su crecimiento. Segundo, demuestra la importancia de invertir con inteligencia, no con fuerza. Pasaron años desde ese carrito hasta que abrieron su primer local. Y cuando lo hicieron, una de sus primeras grandes inversiones fue una máquina de espresso La Marzocco de $17,400. Para un negocio que empezó con $1,500, eso es una fortuna. Pero no fue un gasto, fue una inversión estratégica. ¿Sabían que esa máquina era una herramienta que multiplicaba su eficiencia y la calidad de cada taza? Les permitía servir a más gente, más rápido y con una consistencia perfecta. Invirtieron en el corazón de su operación, en la herramienta que les permitía entregar su promesa de valor. No en sofás de diseño ni en campañas de marketing. La historia de los $1,500 no es solo para inspirar. Es la prueba de que el éxito de Narrative no es fruto de tener mucho dinero, sino de tener los sistemas correctos. La disciplina financiera y la estrategia de marketing orgánico no son lujos que se pueden permitir porque ganan mucho dinero. Ganan mucho dinero porque implementaron esos sistemas desde el día cero, cuando no tenían nada. Muy bien, hemos desmontado la máquina pieza por pieza. Hemos visto el cerebro financiero, el motor de marketing y el corazón de la historia. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo puedes aplicar tú, mañana, estas lecciones en tu proyecto? Vamos a resumirlo en 3 mandamientos, 3 principios de acción que puedes empezar a implementar ahora mismo.
El primero, domina tus números, de forma obsesiva. No me importa si tienes una peluquería, un taller mecánico o vendes cerámica por internet. Necesitas tu propia versión del mapa genético de la rentabilidad. Coge tu producto o servicio más vendido y hazle una autopsia. Desglosa cada céntimo que te cuesta producirlo. Materiales, tiempo, envío, comisiones, todo. Usa una simple hoja de cálculo. Este ejercicio por sí solo transformará tu negocio. Te dirá qué productos te están haciendo rico y cuáles te están llevando a la ruina en silencio. Sin rentabilidad por unidad no hay negocio. Es así de simple. En segundo, tu experiencia es tu marketing. Deja de pensar en cómo puedes gritar más alto y empieza a pensar en cómo puedes crear una experiencia tan buena que tus clientes griten por ti. Analiza cada punto de contacto que un cliente tiene con tu negocio, desde que descubre tu web hasta que recibe el producto, pasando por el email de confirmación. ¿Es genérico y aburrido o es memorable y personalizado? Invierte tu tiempo y tu dinero en mejorar esa experiencia, en un producto único, en un servicio que conecte, en un empaquetado que la gente quiera fotografiar. Convierte tu negocio en un cebo para compartir. Tu mejor equipo de ventas son tus clientes felices. Y el tercero, invierte con inteligencia, no con fuerza. Olvídate de la idea de que necesitas una gran inversión para empezar. Empieza pequeño, con lo mínimo viable para entregar tu promesa de valor. Valida tu idea, consigue tus primeros clientes y luego reinvierte cada euro ganado en herramientas y activos que multipliquen tu eficiencia y la calidad de tu producto. No en lo que se ve bien, sino en lo que funciona mejor. Un buen taladro, un software que te ahorre horas, una materia prima de mayor calidad. Sé un cirujano con tu dinero, no un borracho. Al final, y este es el consejo que el propio Maxwell da cuando le preguntan por la clave definitiva, todo se reduce a las personas. Invierte en tu equipo, págales bien, fórmales, confía en ellos. Ellos son los que entregan la experiencia cada día. Y aprende a decir no. No a las oportunidades de crecimiento que no encajan, no a los clientes que te roban la energía, no a los socios que no comparten tus valores. Proteger tu tiempo y tu energía es el acto de gestión más importante de todos. Si esta autopsia de un negocio real te ha aportado valor, la única forma de agradecérmelo es dándole a me gusta. Es una señal para mí y para el algoritmo de que este contenido práctico y sin rodeos es lo que necesitas. Y si no quieres perderte la próxima vez que destripemos un modelo de negocio así, suscríbete y activa las notificaciones. Es la única garantía que tenemos en estas plataformas de que nos volvamos a ver. Ya sabes cómo funciona esto. Un video con tantos detalles y secretos podría no ser promocionado o incluso desaparecer. Guárdalo y suscríbete para asegurar que no te lo pierdes. Nos vemos en la trinchera.